Bien, Shabbat Shalom a todos, hermanitos. Vamos a comenzar con esta maravillosa porción de la Torá. Esta semana nos toca la porción de la Torá número 25, la porción llamada Tzab, que se traduce de muchas maneras, hermanitos. Tzab lo hemos traducido también como mandamientos, como ordenanzas, principalmente como mandamientos. Algo importante que nosotros debemos de ver, hermanitos, que la palabra Tzab no solamente significa mandamientos, de ahí vienen los mitzvah, ¿no? Los mandamientos, sino también significa unión. Sabemos que el hebreo es un idioma polivalente, una palabra puede tener múltiples significados y significa también unión. Esto no es un hecho aleatorio, sino más bien una marca de la existencia, de la estrecha relación, hermanitos, que hay entre una y otra. Sabemos que cuando nosotros comenzamos a guardar los mandamientos es cuando comenzamos realmente a conocer al Padre, y de verdad que les digo, a mí me tocó tanto esta porción de la Torá que yo creo por eso ando sensible, hermanitos, porque realmente a veces siempre que oímos ofrendas, ¿qué es lo que siempre nos dicen? ¿Y a poco sigues sacrificando animales? ¿Y a poco sigues haciendo esto? Y muchos también lo pensábamos, que simplemente era degollar un animal y listo, porque pecaste y vámonos. Y no, vamos a ver que como nos dicen las escrituras, yo no les hablé, dice el Eterno, yo no les hablé ni de holocaustos. Cuando los saqué de Egipto, yo no les hablé de holocaustos ni de sacrificios. Fue algo que yo no, fue lo primero que les mencioné. No, él simplemente los sacó y les dijo, si ustedes guardan mis mandamientos y mis estatutos, ustedes serán mi especial tesoro. Entonces, vamos a ver que va más allá de simplemente un sacrificio por un pecado, como lo hemos creído siempre, hermanitos. A través de la observancia de los mandamientos, podemos unirnos y conectarnos más con el Todopoderoso. Esa es la otra realidad, en definitiva, hermanitos, que constituye tanto el sustento de la realidad física con la realidad espiritual. Por eso Yeshua nos decía, no solo de pan vive el hombre. Entonces, a través de guardar los mandamientos, a través del estudio de la palabra, es como nosotros podemos complementar esa unión entre lo espiritual y lo terrenal, hermanitos. Bien. Recordemos que en las porciones anteriores nuestro hermanito Javi nos estaba mencionando acerca de las ofrendas, hermanitos. ¿Alguien recuerda cuántos tipos de ofrenda hay? Menos Javi. Ya Javi ya se la super sabe. Y Antonella tampoco. 5, hermanita. Sí, muy bien, hermanito Milton. 5. Es correcto, hermanitos. Pero es muy curioso ver, y digo curioso porque sabemos que nada se escapa del control del Eterno. Exactamente, son 5 ofrendas, hermanitos. Pero las primeras que vemos nos damos cuenta que son para una relación con el Eterno. Es decir, las últimas 2, que son las de pecado y la de culpa, son las ofrendas que, son como para reconciliarnos con el Todopoderoso, para hacer expiación de esa transgresión que hicimos. Pero las primeras 3 no, hermanitos. ¿Esto qué nos deja ver o qué nos permite ver? Es esa bien implícita ese deseo del Padre de querer relacionarse con su pueblo, de querer tener esa comunión. Bien, vamos nada más a analizar así como que rápidamente, hermanitos, las ofrendas. Vemos la olá, la ofrenda de holocausto. Esta, por ejemplo, solo era para el Todopoderoso, era la que se consumía por completo. ¿Y qué nos habla? Bueno, sabemos que expiación en hebreo es capará. Y también significa satisfacción, es decir, las primeras 3 ofrendas, hermanitos, que la escritura nos menciona que son de olor grato para el Todopoderoso. Las últimas 2, que son la de pecado y la de culpa, esas no son de olor grato, no nos las menciona como con olor grato, sin embargo las 3 primeras sí. Bien, ¿qué significa esto, hermanitos? Una ofrenda de holocausto es una ofrenda que yo le traigo a Elohim porque simplemente deseo hacerlo. Recordemos que hace, no recuerdo si 3 Shabbat, sí, estoy segura que fueron hace 3 semanas, hermanitos, estábamos estudiando referente a que el Eterno quería a personas de corazón, de corazón dador, alegre, ¿no? El Eterno no quería nada a fuerza, él decía, quien quiera dar,
de corazón dador, alegre. Entonces, eso es lo que le gusta al Eterno. ¿Alguien tiene Colosenses 3:15, hermanitos, que me hicieran favor? Mientras voy leyendo Romanos 12:11. Ahora, ¿esto qué nos revela para con nosotros, hermanos? Es una ofrenda que se consumía completamente, es decir, una ofrenda que se daba voluntariamente y era entregar todo. No era como que la mitad, no era como que poquito, no, era entregar todo. Y vemos que en Romanos 12:1 nos dice la palabra, así que, hermanos, Pablo nos está hablando, os exhorto por la gran misericordia de Elohim que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. Ya desde ahí nos está diciendo que es un holocausto, es una olá. ¿Por qué? Porque está un olor agradable. Agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué podemos ver reflejado aquí? Nosotros como holocaustos, hermanitos, pero un holocausto grato a Elohim, completo. ¿Nos damos cuenta la relación que hay con eso? Aquí no es como, el holocausto era completo y aquí no es de, bueno, yo me ofrezco, pero pues no Shabbat, porque Shabbat no puedo, mejor en domingo. O, ay, pero pues es que la comida me gusta mucho y pues, ay, pero es que pues me gusta más este chico, aunque sea inconverso. No, aquí es completo, es un sacrificio, es un darnos al Eterno completamente, hermanitos. Es ahí donde muchos hemos dicho, hemos muerto a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hago lo que quiero hacer, ya no si me gustaba tomar, pues dejo de tomar, ya no voy por mis propios caminos, es decir, ya voy conforme a lo que el Eterno ordena. Eso es vaya, eso es entregar nuestros cuerpos en sacrificios porque ya morimos a nuestra voluntad para vivir en la voluntad del Todopoderoso. ¿Quién tiene Colosenses 3:15, hermanitos? Yo, hermanito. Amén. Quien haya contestado primero, adelante, no los vi. Amén. Colosenses 3:15. Amén, hermanita, gracias. Sí. Dice, palabra del Eterno, y la paz de Elohim gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Amén, amén. Eso es bien importante, hermanitos. ¿Por qué puse Colosenses 3:15? Porque a veces creemos que las ofrendas, sé que aquí no suele pasar mucho, sin embargo, antes o cuando estábamos afuera o sobre todo para los más nuevecitos, creemos que las ofrendas simplemente son porque pequé y pues para reconciliarme con el Todopoderoso y no, es un regalo que nosotros le damos a lo Todopoderoso. ¿A quién no le gustan los regalos sorpresa? ¿A quién no le gusta que su hijo o su esposo o su esposa lleguen y digan, mira, te traje esto, ¿no? Un regalo, o unas flores, o una canción, te traje una canción, te traje serenata. Vaya, es lo mismo para con el Todopoderoso, hermanitos. El Todopoderoso se agrada de que nosotros primeramente, como dice Pablo, le ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio, hermanitos. Eso es algo maravilloso y es un reto porque se dice bonito y se oye bonito, pero ya cuando vienen las pruebas y cuando decimos, ay, es que no sé, diferentes situaciones que hemos pasado, es que, no sé, mi hijo no guarda Shabbat y pues como él no lo guarda, pues yo no lo voy a guardar. Un ejemplo, les digo, estoy hablando como al aire, ahorita se me borraron los ejemplos, pero vaya, es eso, es ya no estar en nosotros, hermanitos, sino en la plena voluntad del Todopoderoso. Eso es agradable para Él. Y pues bueno, sabemos que también, como lo hemos comentado ya en otras administraciones, pues cánticos, exaltaciones, que es en la actualidad eso, cánticos, exaltaciones, salmos. Decía el hermanito Javi, y dice bien, dice, cuando pedimos, por ejemplo, cánticos, ¿no? ¿Quién quiere cantar? Y suele pasar, hermanos, no se trata como de señalar, sino más bien de reflexionar. De repente dice, yo quiero, y a lo mejor hasta se me olvidó, y a ver, cualquier canción ahí, póngala. No, o sea, es un regalo. Digo, todos alguna vez estuvimos enamorados, por así llamarlo,
y no agarrábamos, ay, cualquier canción ahí, dale. No, nos la pasábamos, yo creo que horas y horas viendo el playlist, a ver qué canción quedaba más. Ay, no, esta sí nos recuerda cuando nos conocimos. Vaya, ese mismo empeño, hermanitos, se merece el Todopoderoso y muchísimo más. Entonces, bien, eso es lo que vemos con la primera ofrenda. La segunda vemos que es la minja, la ofrenda de grano para Elohim y era para levita. Esta también la podía tomar parte levita. ¿Y qué es lo que manifiesta esta ofrenda, hermanitos? Manifiesta que dependemos plenamente de Elohim. Todo lo que tenemos viene de Él. Sabemos que era ofrenda ofrecida del grano, de la tierra, hermanitos. Nos dice Gálatas 5:22, ¿cómo se relaciona para con nosotros? Nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Bien. Cuando nosotros nos ofrecemos en sacrificio, hermanitos, viene fruto. Tiene que haber fruto. ¿Ok? Ya vimos que vamos pasando también nosotros por las ofrendas. Lo mismo también Yeshua. Sabemos que Yeshua, todo lo que hay dentro de la Escritura nos lleva y nos apunta a nuestro don Yeshua. Pues así también nosotros, siendo imitadores de Él, en Romanos nos entregamos completamente y en la segunda mostramos ya nuestros frutos, que debe de ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos que reflejar, hermanitos. Por eso es importante siempre analizarnos y realmente darnos cuenta, ¿estamos dando frutos? ¿Qué estoy haciendo con el conocimiento que se me está dando? Cada quien a su paso, hermanitos. Les vuelvo a repetir, aquí habemos desde personas que ya llevan 2 años escudriñando la escritura, un ejemplo, a personas que apenas es su primer mes, ¿no? Entonces, cada quien acorde a su tiempo. Posteriormente nos menciona la escritura la ofrenda de Shelamim, que es la ofrenda de paz. Esa era para Elohim, para el levita y para la misma persona que lo lleve. Era ofrecida como exaltaciones, votos o voluntarias, hermanitos, la ofrenda de paz. ¿Qué es lo que sucede cuando nos ofrecemos y damos frutos? Existe paz en nuestro corazón. Nos dice Juan 14:27. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Sabemos que tribulaciones siempre vamos a tener, hermanitos, pero cuando comenzamos a confiar en el Todopoderoso, hay una paz inexplicable en nuestro corazón. Es esa paz que uno dice, sí, yo veo que todo está muy atribulado, pero sé que todo va a estar bien. Porque conocemos Elohim y porque sabemos que nada se escapa de su soberanía. Entonces son los diferentes caminos, son los diferentes pasos que debemos de llevar también nosotros como ofrenda, hermanitos. Y bien, ¿esto qué nos muestra? Por ejemplo, dice que era para Elohim, para el levita y para el que la lleve. Es decir, se podía compartir, hermanitos. Entonces, por eso también Yeshua nos mencionaba múltiples veces que fuéramos la sal de este mundo, la luz del mundo, porque es algo que se puede compartir. Podemos llevar esa palabra que dé paz en el corazón de las personas, hermanitos. Y posteriormente, hermanitos, pues vienen las otras 2 ofrendas que, como les comentaba, son ofrendas, sí, para reconciliación. Pero lo primero, perdón, hermanitos, nada más les quiero aquí recordar como por último, nos damos cuenta que son ofrendas que son instrucciones más bien que el Eterno dejó para nuestra relación con Él, para que nosotros pudiéramos mostrarle ese amor que nosotros le decimos o le profesamos, hermanitos. Esas son las primeras 3 que él mencionó. Posteriormente, pues ya menciona la manera en cómo, pues, vaya, si llegamos a transgredir, pues cómo podemos reconciliarnos tú y yo, ¿no? Decía el hermano Javi, no nos podemos acercar al Todopoderoso así nada más. Y sí, ¿no, hermanos? Por eso siempre que nos dicen los salmos, entren en la presencia del Todopoderoso con cánticos de exaltaciones. Por eso se dice el Shema Israel, por eso se ponen Jalel al principio, por eso se canta, por eso muchos, vemos a hermanos de casa de Judá, comienzan su Shabbat con cánticos, porque así es como debemos de entrar en la presencia del Todopoderoso, hermanitos. Entonces,
teniendo siempre eso en cuenta. Bien, la otra ofrenda es la hatat, ofrenda de pecado, nos dice Hebreos 10, 9, 10. Sabemos que esa la cumplió plenamente nuestro don Yeshua. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer la voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Esa es la voluntad. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías una vez y para siempre. Está hablando acerca de la hatat. Sabemos que Yeshua cargó con todos nuestros pecados. Él fue la ofrenda de hatat. Y posteriormente, hermanitos, vamos a ver la asham, ofrenda de culpa, que es la ofrenda de restitución, que es la que trata en esta porción de la Torah, hermanitos. La ofrenda de Asham es considerada como una ofrenda por los pecados de omisión, en lugar de acciones activas por violar la Torah, hermanitos. Utilizada para expiar a los que inadvertidamente utilizan objetos del santuario, también, recordemos, de forma equivocada, y utilizada como expiación para cualquier acto mentiroso o que involucra votos o pérdidas, es decir, como por descuidos, hermanitos. Amén. Vamos entonces a estudiarlas. Bien, nos dice la palabra y entramos con el primer versículo de la porción, Levítico 6, 1, 5. Habló Yud-Het-Vab-Hei a Moisés diciendo, si una persona peca y comete prevaricación contra Yud-Het-Vab-Hei, ya sea engañando a su prójimo, en cuanto a depósito o prenda, confiada en su mano, o por hurto o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo por cualquiera de esas cosas que puede hacer el hombre. Qué tremendo, por cualquiera de esas cosas que puede hacer el hombre. Es decir, el Todopoderoso sabe que estamos inclinados a hacer el mal, hermanitos. Jura falsamente pecando con ellas. Cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que le fue encomendado, o la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente. Lo devolverá, pues por entero, el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel a quien pertenece. Bien, hermanitos, algo que nosotros podemos ver es que no basta con pedir perdón. Aquí nos está diciendo, van a llevar su ofrenda, pero dice la palabra añadiendo un quinto, que es un 20%. El 100% se divide en 5 partes, entonces un 20%, hermanitos. No bastaba solamente con decir, ay, pues la regué, perdón. Y muchos lo hemos hecho, hermanos. Por eso les digo, cada porción yo aprendo nuevas cosas que uno dice, chispas, pues sí te lastimé, ¿no? Pero pues perdón. Entonces, ¿qué estamos haciendo para restituir? Porque tenemos que restituir, la palabra nos dice restituir. Vamos a ver. Entonces, vemos que esta ofrenda era por si alguien se encontraba algo perdido y no lo devolvía. ¿Qué tenemos que hacer, hermanitos, si nos encontramos algo perdido? Esto es cómo lo puedo aplicar yo hoy a mi vida. Si yo me encuentro algo perdido, hacer todo lo posible por encontrar al dueño. Si nuestros hijos llegan con cosas que no son de ellos, preguntarles, oye, ¿qué pasó? ¿De quién es eso? Seguramente les dirán, porque a mí me lo ha dicho muchas veces Isaac cuando ha llegado con cositas, me dice, es que me lo encontré tirado y no era de nadie. No, pues vas y preguntas de quién es. Cosa muy diferente es cuando si ya hacemos todo lo posible, hermanitos, y no hay nadie. Pero si sabemos que está en un lugar y que hay posibilidad de encontrar a la persona, tenemos que hacer todo lo posible, porque no es nuestro. Entonces, en este caso también aplicaba a las personas que se encontraban algo y que mentían y decían, no, yo no me lo encontré. En ese caso aplica también ese pecado por culpa, hermanitos. Si alguien roba, hermanos, si alguien difama. Aquí, ¿por qué el Eterno nos menciona robar y difamar? Porque también cuando nosotros hablamos mal de alguien, hermanitos, también le estamos robando su paz. O cuando vamos y le decimos algo, lo herimos con nuestras palabras, estamos robando su shalom, hermanitos. Eso también aplica en esas situaciones. Si alguien levanta falso testimonio y cuando calumniamos y ofendimos, hermanitos. Entonces nos damos cuenta que
no es solamente como nuestra don Yeshua nos lo enseñó, no es solamente algo físico, literal, si me robas o si escondes algo mío, no, sino también espiritual. En este caso, robar la paz, difamar, calumniar. Vemos que nos dice en Mateo 5, 21, 23, justamente nos está hablando nuestra don Yeshua de esta ofrenda, de la ofrenda por culpa. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano Raca quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga Moré quedará expuesto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda, esta es la ofrenda de culpa, es así como que, ay, pues ya le grité, lo calumnié, lo ofendí, pues llevo mi ofrenda. Ok, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ande y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que sucedía, hermanitos? Lo que sucede en muchas denominaciones y en todos los seres humanos. Muchas personas cuando ofendían, robaban, calumniaban, mentían, ¿qué es lo que hacían? Decían, pues ya le hice pasar un mal rato, lo ofendí, lo calumnié, pues llevo mi ofrenda y listo. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en las denominaciones? Y ya saben que yo siempre les hablo del catolicismo, no por decir la religión, sino porque es lo que conozco. Pero en el catolicismo se da mucho, hermanitos. El catolicismo se da que vamos, nos confesamos, 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, órale ya, queda todo listo y vámonos, otra vez a pecar. Y en la amada casa de Judá no es la excepción. Todo el año a lo mejor pequé, pero llega Yom Kippur y listo, una vez al año y vámonos otra vez a pecar. Eso es lo que nos narra el libro de Isaías, hermanitos. La gente ya había perdido el significado o el objetivo de lo que eran las ofrendas. Para muchos hermanos, y les digo, no digo para ellos porque nadie se exenta de haber cometido esa falta, ¿no? Para muchos, el tener un mecanismo de reconciliación con el Eterno les crea la falsa, esta apariencia de creer, pues puedo pecar, total, pido permiso, pido perdón. Pero aquí, ¿qué dice Yeshua? Aquí, esto es lo más difícil, hermanos, porque involucra el ego y el orgullo. Y el ego y el orgullo es un cáncer dentro del ser humano. Es muy difícil doblegarlo. Sin embargo, a eso estamos llamados y eso fue lo que Yeshua nos quiso mostrar. Aquí dice, ok, tú ya ofendiste a tu hermano y tú ya crees que nada más llevando tu ofrenda ya quedó. No, vas a ir y te vas a reconciliar con él. Uy, ahí está, como que ahí es donde ya como que no queremos. Ahí es, por eso Yeshua decía, oren por sus enemigos. ¿Cómo voy a orar por mis enemigos? Si nada más tratas bien a los que te tratan bien, ¿qué mérito tienes? Claro, claro, porque es ahí donde nuestro amado Adón Yeshua quería doblar nuestro ego, hermanitos. Y es tremendo, porque todos yo creo que hemos sentido esa situación de decir, es que no quiero hablar. No, pues tienes que hablar, tienes que reconciliarte, pero es que él me ofendió y yo por eso le contesté, no importa, ve y reconcíliate. Es tremendo, hermanitos. Entonces, de esta ofrenda estaba hablando nuestra don Yeshua en Mateo 5, 21, 23, que decía, sí me traes tu ofrenda, pero primero ve y reconcíliate. ¿Por qué? Porque de qué manera nos estamos presentando delante del Todopoderoso, hermanitos, con un corazón hipócrita. Nos dice, bien, entonces como comentábamos, no basta con pedir perdón al Eterno, debemos de restituir, hermanitos, y esta situación de reconciliar es una restitución, pero ahorita vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene número 5, hermanitos? Que me hiciera favorcito. Es número 5 al versículo 7. Lo tengo. Amén, hermanito, gracias. ¿Lo leo? Por favor, hermanito. Número 5 del 5 al 7. Escrito está. Dice, ley sobre la restitución.
Yud-Heh-Vah-Heh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Yud-Heh-Vah-Heh, él incurre en culpa. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Amén. Amén, hermanito, muchísimas gracias. Y lo mismo nos vuelve a confirmar más adelante Números, hermanitos. Exacto. Si en dado caso yo dañé a mi hermano, por ejemplo, una vez el hermano Javi, ¿no? Siempre nos ponía este ejemplo y lo tomo porque es muy tangible, hermanitos. Ellos como matrimonio, si de repente hay una discusión, ¿no? Que sabemos que siempre hay desacuerdos. Hay una discusión y pues hizo sentir mal a mi hermanita Anis. Dice, chispas, pues ya la regué, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, se reconciliaba con ella y le llevaba un pastelito. Eso es restitución. Es decir, me reconcilio, te doy la paz que te robé, reconciliándome y diciéndote sí, la regué, perdóname, reconciliándome, y aparte te doy más. Un pastelito que alegre el corazón. Un ejemplo, hermanos. Entonces, es eso, hermanitos, es siempre estar examinándonos. Es un trabajo duro y pesado, sí, porque tenemos que estar muy meticulosos con cada acción que hacemos. Y es ahí, les digo, el verdadero reto, hermanitos. Amén. Entonces, bien, vamos a continuar. Posteriormente, hermanitos, nos habla de esta de estos maravillosos versículos que les digo nuevamente, vuelve a tocar mi corazón. Nos dice Levítico 6:9, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. En tanto el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas. Ya sabemos que las grasas de las entrañas iban para Elohim. Las ofrendas de paz, un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Bien, hermanitos, ¿quién me recuerda quién encendió el fuego? El Eterno, hermana. Amén, hermanita. Amén, amén. El Eterno encendió el fuego. Bien, en nosotros, ¿quién encendió el fuego? Por querer conocer la palabra, por querer estudiarla, por querer guardar sus santas convocaciones. El Ruach HaKodesh. Exacto, que sabemos que es el mismo Eterno, ¿vale? Sabemos que es mismo Elohim. Exactamente, hermanitos. El Todopoderoso actuando en todo momento. Bien, ¿cuál es la ordenanza? No dejar apagar ese fuego. La orden era mantener encendido el fuego y esa es nuestra labor. No debemos de permitir que se apague el fuego. Todos los días, hermanos, debemos mantenernos en el estudio de la palabra. Aquí decía, el sacerdote quemará los leños en él cada mañana. ¿Cómo puedo yo avivar el fuego? Estudiando la palabra, orando, haciendo cánticos de exaltación al Eterno, no nada más cuando cometamos una falta y ay, me siento muy mal y perdóname, no. Ya vieron que es un regalo que le damos al Todopoderoso. Sentarme un día y decir, hoy te voy a cantar, Padre, y ponerme a cantar. De esa manera avivamos ese fuego, hermanitos. Si nosotros comenzamos a meternos en el mundo, que si la comida, que si mis problemas, que si las noticias, que si muchas cosas, ese fuego se va apagando. ¿Y qué ordenó el Eterno? No dejen apagar ese fuego. Ese fuego lo encendió Él y ese fuego permaneció muchos años encendido, hermanitos. Era la obligación de los levitas. Si nuestro fuego interno se apaga, hermanitos, estamos fallando ante el Todopoderoso porque no hay otro fuego que pueda avivar.
Podemos querer buscar otras doctrinas, cábala, zohar, doctrinas esotéricas para querer prenderlo pensando, pero es fuego extraño, hermanos, nos va a consumir. El único fuego que necesitamos es ese que el Eterno da, el cual se mantiene prendido a través de la oración. Y es la que muchas veces, a veces por flojera, porque tengo sueño, porque me siento muy triste y ahora no quiero orar, prefiero quedarme dormida, dejamos apagar, hermanitos. ¿Y por qué yo se los digo? Porque a mí me estaba pasando eso, hermanitos. Digo, yo siempre he tenido ese deseo de querer estudiar, pero sí estaba como que de repente haciendo todo lo que les estoy diciendo, por eso se los digo por experiencia propia. Ya saben que yo siempre que hablo no lo hablo como de, ay, aprendan de mí que a las 3 de la mañana me levanto. No, hermanos, se los digo porque yo soy la primera en fallar. De decir, bueno, pues esta noche no oro, mañana oro. Y de repente al día siguiente pues se levanta uno todo atareado y ya no ora. Y así se van los días haciendo desidia. Y se siente tan bonito de repente sentarse y ponerse a cantarle al Eterno, porque se siente ese anhelo, es ese fuego que se aviva nuevamente, hermanos. Y cuánto más si sabemos que lo hacemos por gratitud, hermanos. Una palabra clave para que nosotros podamos tener bendición es la gratitud, hermanos. A veces nos la pasamos más tiempo quejándonos que dando las gracias al Eterno por todas las bendiciones que Él da en nuestra vida. Y ojo, no está mal desahogarnos, porque yo lo hago todo el tiempo. Pregúntenle a Anto, a Edith, a Javi. Yo todo el tiempo lo hago, hermanos. No está mal. Sin embargo, para con el Todopoderoso, de verdad que qué bonito. Y yo se los digo porque yo creo que a todos nos han traído sorpresas. Sabemos que al Eterno no le traemos sorpresa, Él conoce todo. Sin embargo, qué bonito es eso, que Él vea nuestro corazón y decir, hoy me siento y hoy te voy a cantar, o hoy te voy a leer salmos, o hoy voy a estudiar tu palabra. Cada noche 15 minutitos voy a leer tu palabra. Porque eso también es comunión, eso también es avivar, hermanos. Entonces no pensemos que con venir cada Shabbat basta. Visualicen su corazón como este altar. Este altar tenía que ser encendido todas las mañanas. Si tú crees que nada más viniendo en Shabbat a escuchar la palabra va a estar encendido, pensamos mal, hermanitos. Entonces, todo el tiempo avivando la palabra, hermanitos. Lo hemos dicho y por eso mis hermanos, a los más nuevecitos probablemente no les tocó, pero siempre más bien se siguen haciendo las tefilá, pero ya no se graban, sino ya cada quien la hace en su casa. Pero era cada mañana, mi hermanita Lulú cada mañana mandaba su tefilá, Padre Santo, bendito seas, venimos ante ti cada mañana, porque eso es avivar, poner leño, poner leño. Poner leño. Entonces, eso es bien importante ver a través de esta parashá, hermanitos. Levítico 6, 10 y 11 nos dice después la escritura, luego el sacerdote se revestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los zaragüeyes. Yo no entendía que eran zaragüeyes, pero ya vi otras versiones, los calzoncillos, hermanitos. Los zaragüeyes de lino. A continuación recogerá de sobre el altar las cenizas del holocausto, que el fuego habrá reducido, y las depositará al costado del altar. Después se quitará sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Bien, hermanitos, es importante, ¿qué podemos ver en estos versículos? Sabemos, hermanitos, que... y lo hemos dicho que para el Todopoderoso es importante las vestiduras, hermanitos. No podemos... La otra vez vi un video y me dio mucha ternura porque digo, ¿cómo el Ruaj inquieta, ¿no? De cosas que a lo mejor antes no veíamos, como ahora sí. Estaban hablando unas personitas, estaban ministrando, ¿no? Y el Evangelio del Reino es muy, muy contentas. Pero uno estaba sin playera, era un varón, ¿no? Pero estaba con chorera, se veía como un lugar con calor de playa.
y lo toman y cuando iba a hablar como que se ve que cortan la toma y lo vuelven a tomar y ya se había puesto como un chal que yo creo que era como de su esposa y se lo puso aquí y empezó a leer la palabra. Y me dio mucha ternura porque digo, hermanitos, sabemos y Abba sabe y sabemos su misericordia de él que yo creo que nos ha de ver como un padre ve a su hijo que dice, ay, mi hijo de veras, pero que nos ve con tanto amor y tanta misericordia porque sabe que no sabemos, hermanos. Sin embargo, la idea de ir conociendo, la idea de ir escudriñando su palabra es justamente ver eso. Entonces sí, ya él se tapó y empezó a leer la escritura. Y digo, es que es eso, nos damos cuenta que no, inclusive hasta escuchando, hermanos, escuchando la palabra, no podemos escucharla, y ya lo hemos hablado esto muchas veces, hermanitos, no podemos escucharla así en paños menores, hermanitos, decimos aquí en México. Entonces, siempre mantener en esta situación, estamos delante del Todopoderoso, y digo, y si con Aarón y con sus hijos de Aarón, su descendencia, les pedía cierta vestidura, sabemos que ellos iban delante de la presencia, hermanitos, sabemos, ¿hay un micrófono abierto, hermanitos? Hay un micrófono abierto, mis hermanitos. Ahí está, gracias, hermanitos. Sabemos, hermanitos, que o sea, no tenemos el arca del pacto, sabemos que no estamos en el tabernáculo, sin embargo, estamos practicando, hermanos. Estamos practicando y conociendo a nuestro Creador. Y si sabemos que Él designó ciertas vestiduras, pues bueno, tratar también nosotros de tener ese respeto, que Él vea en nuestro corazón ese temor, el decir, bueno, me he visto, ¿no? Entonces, bien, nos damos cuenta que de igual manera se quitaban les pedía que se quitaran las vestiduras. ¿Qué podemos ver aquí, hermanitos? Sabemos que nosotros no usamos, hay personitas, tenemos hermanos que sí usan su velo o a lo mejor su talit para orar, y eso está súper bien, hermanitos, eso está, no van contra la Biblia, o sea, está bien. Sin embargo, hermanitos, pasa eso, hay personas y les digo, no lo digo por aquí, sino porque yo he visto, sabemos que con los videos, pues andamos paseando por todo el mundo desde nuestro celular. Salen con su talid a la calle, van con su talid al baño, van con su talid a comer, o sea, no, las vestiduras para el servicio del Eterno son las vestiduras. Entonces, tenemos que tener eso siempre en cuenta, hermanitos. En este caso, les digo, lo hago muy específico con el talid, porque lo demás, pues lo traemos puesto, no nos lo vamos a quitar, pero en específico el talid, que muchos utilizan para hacer oración, y que tenemos hermanos dentro de la congregación que se llegaron a comprar su talid, está bien, pero les digo, no andar ahí como si fuera, vaya, cualquier prenda, hermanitos, y lo vemos tan sencillo en la palabra, hermanitos. Bien, posteriormente nos dice la ofrenda vegetal, hermanitos. Vemos en Levítico 6:14, cuando ya vamos avanzando, la ley de la ofrenda vegetal. Nos dice, la ley de la ofrenda vegetal será esta: los hijos de Aarón la deberán ofrecer ante Yud-Het-Vav-Hei frente al altar. Se retirará de ella un puñado de flor de harina de trigo, ¿ok? De la ofrenda vegetal con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y lo dejará consumir sobre el altar como un memorial en olor que apacigua a Yud-Het-Vav-Hei. El resto lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá en forma de acimos en el lugar santo, es decir, dentro del Mishkan, dentro de, en el atrio, en el tabernáculo, en el atrio, en el patio exterior. Nos dice la escritura, en el atrio de la tienda de reunión lo comerán, no se horneará con levadura. Ahora que nos vamos acercando a las santas convocaciones, vamos comprendiendo esto, hermanitos. Había cosas que probablemente antes no comprendíamos y decíamos, pero ¿qué tiene la levadura? Pero bueno, para eso son las santas convocaciones. Cuando nos llegan a decir, pero es que ¿para qué las guardas si ya Cristo las abolió todas? No, nos damos cuenta que todo va conectado, y ahora comprendemos el por qué el Eterno ordenaba que el pan no tuviera levadura, hermanitos. ¿Por qué? Porque la levadura es un símbolo de pecado, y para el Eterno, para el pan que entraba para la ofrenda, hermanitos, la ofrenda vegetal no tenía que tener pecado.
Nos dice Levítico 2:11, ninguna ofrenda vegetal que ofrezcan ante Yud-Heh-Vav-Hei será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel, como ofrenda ígnea a Yud-Heh-Vav-Hei. Podréis presentarla ante Yud-Heh-Vav-Hei como ofrenda de primicias, pero no ascenderá sobre el altar como olor que apacigua. Sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Elohim falte en tu ofrenda. En toda tu ofrenda tuya presentarás sal. Entonces vemos, hermanitos, intenté buscar, probablemente el hermanito Javi sabe o si alguien tiene el dato, que nos lo comparta al final de la administración. Intenté buscar por qué miel no. Hermanitos, la levadura pues creo que nos queda bastante claro a todos, sin embargo la miel me quedó la duda. No encontré nada, hermanitos, no tampoco voy a inventar, pero digo, si alguien conoce al final de la administración, pues nos comentan, hermanitos. Ahora, nos damos cuenta referente a este pacto de sal muy mencionado, hermanitos. La sal, hermanitos, es un elemento maravilloso dentro de la naturaleza. Sabemos que el Creador lo hizo. ¿Y qué simboliza la sal, hermanitos? Primeramente, sabemos que la sal no permite que se descomponga la carne tan rápido. Tiene múltiples usos. Podemos colocarla en la carne y la carne va a comenzar obviamente a deshidratarse, pero era un método de conservación antiguamente. Antes, cuando no había refrigeradores, ¿cómo conservaban la carne? Salándola. Le ponían sal, comenzaba a sacar todo el líquido y se quedaba la carne seca. Y de esa manera duraba muchos años la carne. De igual manera, hermanitos, la sal, nos damos cuenta que la sal no se quema con el fuego. Por eso Yeshua decía que nosotros éramos la sal. ¿Cómo va a ser el segundo juicio? Con fuego. Y si nosotros somos sal, la sal no se quema con fuego, hermanitos. Eso también es algo maravilloso. Entonces, nunca debe de faltar la sal en las ofrendas vegetales que hagamos al Eterno. Ya viviremos lo que es la fiesta de Shavuot. Shavuot, cuando llevamos el pan, y ese pan, hermanitos, siempre sazonarlo con sal, porque es lo que el Eterno nos ha dejado, hermanitos. Amén. Bien. Y continuamos, nos dice Levítico 7:1-6, pasamos al siguiente capítulo. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que hay sobre sobre ellos en los ijares, sacando juntamente con los riñones la grasa del hígado. Luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como ofrenda ígnea a Yud-Heh-Vav-Hei. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, se comerá en el lugar santo, es cosa santísima. Algo que quería mencionar, hermanitos, perdónenme, antes nada más referente a esta ofrenda, era darnos cuenta. El Eterno tenía estipulado, acorde a las ofrendas a las posibilidades económicas. Una ofrenda de vegetal, una ofrenda de harina, era una ofrenda para alguien que no tenía recursos, para alguien pobre. Y algo bonito que vemos por parte del Eterno es que la ofrenda justamente de los levitas era harina, aceite, igual que las de los pobres. ¿Y esto para qué era, hermanitos? Para que los pobres, cuando llevaran esa ofrenda, no se sintieran avergonzados. Sabemos, hermanitos, y eso yo creo que en todas las épocas visualicemos el templo. Imagínense a los ricos llevando su vaca gorda, grandota y pues vaya, como alardeando, ¿no? De decir, bueno, yo tengo dinero para dar esto y más por mi pecado. Entonces, alguien que no tenía las posibilidades, pues se le tenía permitido llevar harina, aceite, y esta misma ofrenda era también dada a los levitas, y esto era como parte del amor que el Eterno mostraba para los pobres, hermanitos. Bien, regresamos a la ofrenda del pecado, hermanitos. Es como la ofrenda por la culpa, nos dice la Escritura. Tiene una misma ley, será aquel sacerdote que haga la expiación por ella.
Vemos que es una ofrenda obligatoria, hermanitos, era de un carnero, la grosura era para el Todopoderoso y se quemaba fuera del campamento. Recordemos dónde fue crucificado Yeshua, fuera de la ciudad, hermanitos. Entonces nos vamos dando cuenta de igual manera, sabemos y conocemos que todas las ofrendas llevan ese apunte para nuestro amado don Yeshua. Entonces vemos que en este caso hay una parte, hermanitos, donde nos dice la escritura, déjenme, porque creo que no la anoté. Bien, nos dice la palabra en el versículo 26, el sacerdote que haga, es Levítico 6:26, no, ya estamos en el 7, sí. No, me regreso tantito nada más para explicarle, es de esta misma ofrenda, hermanitos. Nos dice la escritura que lo que toque la carne es santísima, es decir, es consagrada al Todopoderoso. Sin embargo, nos dice que quien toque la sangre quedará impuro, hermanitos. Es aquí también donde el Eterno nos muestra que por eso nos pide no consumir, hermanitos, la sangre, porque a pesar de que es la sangre de un animal consagrado, es decir, un animal, como dice la escritura, santísimo, que aquel que toque la carne queda santificado también. No, la sangre no pasa eso, con la sangre no pasa eso, dice que esa persona quedará inmunda. Nos dice la escritura así, para no parafraseárselos. Levítico 6:26, el sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá, será comida en el lugar sagrado dentro del atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque en su carne quedará consagrado, es decir, la carne, hermanitos. Dice, si la sangre es salpicada sobre una vestidura, será lavada en un lugar santo lo que fue salpicado. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si se cuece en vasija de cobre, esta será fregada y enjuagada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella, es cosa santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre, es decir, la sangre deja, o la sangre no por eso el Eterno nos dice que no la comamos, hermanitos, haya sido llevada en la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario, en el fuego será quemada. Entonces, bueno, esa parte a mí me impactó, hermanitos. Sabemos que sangre no debemos de comer, sin embargo, es muy claro como dice, la carne es santificada, es cosa santísima, y hasta el que la toque, queda santificado. Sin embargo, con la sangre no. Y por eso debemos de sacar toda la sangre, hermanitos. Hemos ya estudiado, hemos hecho estudios referente a la alimentación, hermanitos, y en dado caso, cómo sacar esa sangre en la actualidad, hermanitos, ponerle sal, nuevamente el ingrediente, hermanitos, maravilloso que el Eterno nos dio, la sal, hermanitos, poner la sal para que se desangre lo más que se pueda la carne, amén. Y posteriormente, hermanitos, nos damos cuenta lo mismo, nos comienza a decir el Eterno referente a la grasa, principalmente lo que ya habíamos estudiado en el estudio de la alimentación. Y posteriormente, hermanos, una situación nos dice que todo lo que nosotros ofrendamos al Eterno no debe de ser consumido pasado el tercer día, que debe de ser quemado. Esto nos sucede mucho, hermanitos, referente a cuando ofrendamos, por ejemplo, un pan. Y esto también, cuando yo me enteré, me sorprendió, porque mi pan jalá, pues como mi mamá a veces comía, mi hijo no siempre, pues a veces al principio, y creo que les pasaba a todos, o nos pasa a todos, hermanitos, preparamos unos panes enormes. Entonces había ocasiones que a mí me duraban 2 semanas, 2 semanas y media, y cuando leí esto dije, me estoy comiendo el pan, pues pasado semanas, pasado 3 días. Sabemos, aquí nos está diciendo referente a un sacrificio animal. Vamos a leer qué es lo que nos dice. Si el sacrificio de su víctima es por un voto u ofrenda voluntaria, será comida el día que se presente su sacrificio. La carne del sacrificio sobrante del tercer día será quemada en el fuego. Pues si la carne se come el tercer día, ciertamente no le será aceptado
ni tenido en cuenta. Será cosa abominable a la persona que coma de él, cargará su pecado. Y pues bueno, sabemos que se está refiriendo a carne, hermanitos. Sin embargo, fue algo a mí que me impactó, todo lo que se ofrece al Eterno. Bien, hermanitos, posteriormente nos habla referente a lo que son las grasas. Hablábamos en el estudio de la alimentación, hermanitos, y ya nos lo rectificó el hermano Javier referente a qué tipo de grasas son permitidas. La Ma'at Casa de Judá sabemos que siempre se va un escalón arriba y comienza pues a quitar prácticamente la mitad de la pobre vaca, la desecha y la otra mitad la consume. Entonces nos damos cuenta que en sí todo el animal es kosher, hermanitos, simplemente sí, lo que son las grasas de las entrañas. Nos mencionaba también en Levítico 11 referente a la grasita que estaba alrededor de las costillas, hermanitos, pero principalmente más de 2 veces el Eterno nos menciona de la grasa de las entrañas, los intestinos, el hígado, los riñones, todo lo que son las vísceras, hermanitos. Entonces, nos menciona esa. Y en el versículo 22, Levítico 7:22, y habló Yud-Heh-Vah-Heh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, no comeréis cebo de novillo, ni de cordero, ni de chivo. La grasa de animal muerto o la grasa de animal despedazado, sabemos que un animal despedazado no podía ser ofrenda, hermanitos. Podrá servir para cualquier uso, pero ciertamente no será comido. Cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece el sacrificio ígneo, ahí aclara, del animal que se ofrece el sacrificio ígneo a Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Y nuevamente vuelve a reiterar el Todopoderoso, hermanitos, no comerá ninguna sangre. Es impactante la cantidad de veces que nos reitera. Y pues bueno, hermanitos, está tremendo, y a veces creemos que no comemos sangre por no comer la sangre literal. Pero cuántas veces, inclusive hasta, bueno, yo les digo en lo personal, ¿no? Que yo estudié gastronomía, la carne nos enseñaban que se comía término medio, 3/4 a lo mucho, que es la carne roja. Entonces, tener cuidado con eso, hermanitos. Bien. Y posteriormente nos vamos con Levítico 8:8, hermanitos. Nos dice la palabra que posteriormente se hizo la consagración de Aarón. Esto ya lo habíamos estudiado en una porción anterior. ¿Alguien se acuerda cuál es? Ahí fue una pregunta difícil, ¿verdad? Usted sabe, hermanitos, en esa porción donde el Eterno ya le había dicho a Moisés, acá la tenía, ya le había dicho a Moisés cómo iba a vestir a Aarón, cómo iba a hacer la ropa de sus servidores, hermanitos. Y pues bueno, vemos que nos dice, por ejemplo, en el versículo 6, nos dice, palabra del Eterno, Levítico 8:6, y Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. ¿Qué simboliza eso, hermanitos? Todos lo sabemos, una tevilá. Entonces, es por eso, hermanitos, que siempre cuando muchos de ustedes vienen siendo nuevecitos, y a todos nos pasó, a mí también en su momento, pues el Ruach me inquietó, hermanitos, porque yo no tuve la oportunidad de tener a alguien tan cerca ministrándome. Yo aprendí de los videos de YouTube y pues si tenía dudas, pues a buscarle. Sin embargo, sí sentí esa inquietud de decir, tengo que hacer mi tevilá, porque no fue ni siquiera cerca de lo que el Eterno había ordenado. Entonces, es importante hacer la tevilá, hermanitos, es importante, ya los que tengan su tevilá, claramente, cada Shabbat, lavarnos, hermanitos. Hay ocasiones, y nos ha pasado, venimos tan rápido de las tareas de nuestro trabajo que llegamos así. Ahora sí que rayando, aquí en México le decimos rayando como a la hora, ¿no? A la hora delante del Eterno, y no puede ser eso, hermanitos. Tenemos que, es una cita, vaya, cuando nosotros tomamos esa conciencia de que venimos ante el Eterno, es cuando ya nos entra ese pudor y decir, ¿cómo va a presentar así?
Y aunque vemos, aunque, porque no conociendo al Todopoderoso podríamos haber dicho eso, ay no, pues es que Él no le importa, Él ve nuestro corazón, Él nos ama. Claro, claro, eso es innegable. Digo, pues si nos levantó de la inmundicia, hermanos, claramente eso es innegable. Pero ya conociéndolo, ya no podemos decir, no, pues ahora sí que Él me ame así, ¿no? No, ya vemos que sí nos quiere... primeramente lavados, hermanos. Entonces, y en ambos aspectos, tanto físicamente como espiritualmente, tampoco llegar con situaciones dentro de nuestro corazón, hermanitos. Bien, nos dice la escritura, dice, y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, le puso el efod, lo ciñó con el cinto tejido de efod, envolviéndole en él, le puso encima el pectoral y el pectoral colocó el urim y el tumim. Y bueno, ya posteriormente entramos al versículo que está en pantalla, hermanitos. Luego le colocó el turbante sobre la cabeza y encima del turbante en su frontal fijó la placa de oro consagrada como cosa santa, tal como Yud-Heh-Vav-Heh había ordenado a Moisés. Y vemos, hermanitos, posteriormente algo importante en esta situación. Dice que rocía 7 veces el altar y que ungió el altar con todos los utensilios. Esto lo vemos que lo hizo Moisés, hermanitos. Posteriormente le dice que a tanto Aarón como sus hijos se queden 7 días en lo que están siendo consagrados. ¿Y esto qué nos refleja en la actualidad, hermanitos? Nos dice la escritura en el versículo 33, durante 7 días no saldrán por la entrada de la tienda de reunión hasta el día en que sean cumplidos los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días. Entonces, 7 días de la semana, hermanitos. Nuevamente, volvemos a lo mismo. El Todopoderoso nos quiere escudriñando su palabra todo el tiempo, hermanos. Yo sé que todos tenemos muchos afanes, y digo afanes porque, pues sí, hermanos, a veces nos afanamos por situaciones, y creo que nos pasa a todos. Sin embargo, dedicarle a poner así en nuestra agenda todos los días 10 minutos. 10 minutos voy a leer la escritura. De verdad que dentro de la congregación, hermanitos, tenemos muchos hermanos que nos apoyan. Por ejemplo, la hermanita Isabel manda constantemente, hoy es la Lilla 1, la Lilla 2, el hermanito Marcelo, la porción de la Torah ya en audio Biblia, o sea, es una cosa impactante. Vaya, nos echamos la mano, nos apoyamos entre todos, hermanitos. Entonces, no hay como el pretexto para decir, pues no estudié la porción de la Torah. Y si hay esa situación de que pues no la estudié, es porque algo estamos por ahí olvidando o haciendo a un lado, hermanitos. Entonces, es una porción breve, hermanos, pero la verdad es que muy reveladora. Yo sé que la parte de los sacrificios, de las ofrendas, a mí en lo personal me cuestan mucho trabajo, me costó mucho trabajo esta porción, hermanitos. Sin embargo, parte de lo que el Eterno puso en mi corazón es la primera situación que habíamos planteado, hermanitos, referente a qué le estoy yo llevando al Eterno. Esta semana, de igual manera, me tocó, bendito sea el Padre, tuve noticias, hermanitos, de personas que dijeron, mi hermano, mi hijo, mi padre, ya mejoró. Gracias por sus oraciones. Ustedes estudiando ahora, hermanitos, o conociendo al Padre, escudriñando, como nos dijo nuestro don Yeshua, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? Simplemente decir, pues gracias y ya. Acción de gracias. Acción de gracias, exacto. Una ofrenda. Bueno, yo ahora lo veo así, hermanos, y yo espero poderles transmitir también esto. Vamos a leer qué les decía Yeshua con los leprosos. Anto, ¿me buscas el versículo, hermanita, por favor? Es que ahorita me acordé y no lo tengo. El versículo de los 10 leprosos. Creo que es
Mateo 7, algo así, no recuerdo. Gracias, hermanita. Exacto, hermanitos. Exacto. Ahora que sabemos que al Eterno le agradan nuestras ofrendas, una olá, primeramente nuestro cuerpo en sacrificio, una minjá, una ofrenda de grano, mis frutos, ¿qué frutos estoy dando para el Todopoderoso? Y la shelamín, la ofrenda de paz, esa ofrenda que podemos dar con exaltaciones, cánticos, con oraciones, hermanitos. ¿Qué estoy llevando yo al Eterno? ¿Realmente le estoy dando las gracias? ¿Le estoy ofrendando un cántico, por ejemplo, en acción de gracias? Eso se nos olvida a todos, hermanos. Yo también ha habido cosas que le pido y de repente, ¡ay, ya está! Y simplemente, ¡ay, gracias! ¿No? No, una ofrenda especial en acción de gracias, como dice el hermanito Javi. Hermanita Anto, ¿cuál es? Ay, los moscos están muy feos, están picando por todos lados. ¿O alguien lo tiene, hermanitos? Estoy segura que es o por acá. No, ¿verdad? Mateo. El de los 10 leprosos, hermanitos. Ah, ya me acordé dónde. Espérenme, voy a dejar de compartir. ¿O yo me detuve? ¿Yo me detuve? No, hermano. Ah, La escuchamos, mi hermano. amén, hermanitos. Perdón, pensé que me había trabado. Es que quería checar el versículo que les digo. El de los 10 leprosos. En Lucas 13. Lucas 13. A ver, mi hermanita. Lucas 17, perdón. Gracias, hermanita. A ver. Lucas 17, 11. Del 11 al 19. Gracias, hermanitos. Es correcto. Vamos a leerlo. Observen qué es lo que nos dice nuestro Adón Yeshua. Y a mí esto por eso me pega, o sea, me aflige, hermanitos, porque a veces se nos olvida ese detalle. Exactamente, gracias, hermanitos. Lucas 17, 11. Aconteció que al proseguir hacia Jerusalén pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Quiénes se mostraban ante los sacerdotes? Los que ya estaban sanados, pero pues ellos estaban llenos de lepra. Decían, pues ¿cómo nos vamos a mostrar si estamos llenos de lepra? Sin embargo, ellos fueron. Dice la palabra: y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Elohim a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies dándole las gracias. Era un samaritano. ¿No fueron 10 los limpios? ¿Y los 9 dónde están? No se halló quien regresara para dar gloria a Elohim, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, esas son las ofrendas también, hermanitos, que nosotros llevamos, nuestra acción de gracia, nuestra ofrenda de acción de gracia, cánticos, exaltaciones, salmos, y siempre pues tener eso en cuenta, hermanitos, que todas las ordenanzas, los estatutos, las ofrendas que el Eterno dejó para con nosotros no son simplemente porque le fallé y voy y me duele y le pido perdón, no. De la nada llevar cánticos, oraciones, exaltaciones. Y pues bueno, hermanitos, principalmente también, por último, ya recordar el principal foco de esta ministración, la cual era el plan de restitución del Eterno. Si nosotros agraviamos, ofendemos, lastimamos a un hermano nuestro, el Eterno en muchos casos y en todos los casos nos manda restituir, no solamente ir y decirle: Abba, ofendí a mi hermano, no, ir y restituir. Y es ahí donde viene la mayor prueba, hermanitos, porque es ahí donde muchas veces nos sentimos contrariados. Amén, hermanitos. Pues esta es la porción de Tzab. Espero que haya sido de bendición y Tan cortita. Shabbat Shalom a todos, hermanitos.